Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a esta plática, a esta conversación. Trataré de darles una reseña de lo que se trata esta infección. Antes que nada, quiero comentarles que las opiniones que voy a expresar en este momento representan exclusivamente a mi persona y no reflejan ninguna opinión o posición institucional. Y bueno, para que sepan ustedes quién soy, pues les comento, ya lo dijo Azuara, soy Antonia Herrera, soy bióloga y tengo un doctorado en salud pública. Y durante los últimos 12 o 13 años, más o menos, he estado trabajando sobre infecciones de transmisión sexual, no sobre sífilis, sino también sobre VIH, clamidia, VPH, etcétera. Muchas de las infecciones de transmisión sexual que tal vez ustedes han escuchado. Y bueno, no sé cómo empezamos. Azuara, ¿me preguntas? Digo, Sí, yo creo que podemos hacer más o menos esa cuestión, ¿no? Vamos preguntando y a lo mejor si conforme vemos que va fluyendo, tal vez alguna que otra preguntita se podría digamos, agregar, ¿no? ¿Cómo ves? ok, ¿Está bien? sí, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, entonces la primera pregunta sería, ¿cuál es el agente patógeno, hablando de la infección de sífilis y sus características? Ok, bueno, primero vamos a decir que sífilis es causada por una bacteria. Aquí aclaremos, no es un virus, es una bacteria y es una bacteria que llamamos Treponema pallidum. Y esta tiene la característica de ser una bacteria alargada en forma de espiral y la conocemos como espiroqueta. Puede medir entre 5 y 20 nanómetros, es decir, es muy chiquita, no es visible a la vista, al ojo humano, necesitamos microscopio para verla, y para poder observar a las bacterias normalmente usamos colorantes. Esta bacteria se caracteriza por no adquirir ese colorante y entonces por eso de ahí lleva su nombre, pallidum. Es una bacteria además altamente sensible a las condiciones ambientales, es decir, si hay un fluido corporal que tiene la bacteria, si se expone a la desecación o a altas temperaturas, este microorganismo muere. Y su contagio pues solamente es a través del contacto, ¿no? Y también debo aclarar que de la especie Treponema pallidum hay 4 subespecies. Una es Pallidum pallidum, que es la que causa la sífilis, y luego hay otras 3, que no voy a darles sus nombres, pero sí quiero que los tengamos presente, que causan infecciones en la piel, y hay una que conocemos mucho que es el mal del quinto, también es causada por una bacteria de esta familia. Ok, entonces es una bacteria, ¿verdad? Sí. Excelente, muchas gracias. Y luego, ¿cómo se transmite? Es decir, ¿cómo una persona puede estar en riesgo para adquirir esta infección? Bueno, como lo mencionamos al principio, esta es una infección de transmisión sexual. Entonces, pues podemos imaginar que el mecanismo de transmisión es justamente a través del contacto sexual. ¿Y cómo se va a dar? Bueno, esto es a través del contacto de una úlcera infecciosa, que es uno de los síntomas que causa la infección, un chancro que le llamamos, y que se encuentra en el área genital o alrededor de este, en el ano, en el recto, puede estar en los labios de la vagina y bueno, también dependiendo de las prácticas sexuales lo podemos tener en la boca. Y a la hora de tener relaciones sexuales, pues entonces estos contactos con el fluido genital, vaginal o del pene, si no hay protección, pues se transmite de una persona a otra. Sin embargo, hay que aclarar que este no es el único mecanismo de transmisión. O sea, sí es por contacto sexual, pero es el prioritario, pero hay otros como a través de la transfusión sanguínea. O entonces ahí cobra relevancia el hecho de compartir agujas, por ejemplo, entre los usuarios de drogas, ¿no? Entonces, a veces entre los usuarios de drogas usan una jeringa y se la van pasando uno a otro, y el riesgo ahí es que pueden ir transmitiendo sífilis o VIH o hepatitis, ¿no? No solo esta bacteria. Y el otro mecanismo de transmisión también muy importante que debemos considerar es el de la transmisión vertical, es decir, de la madre al bebé cuando hay un embarazo.
Y por ejemplo, doctora, ¿qué tan como frecuente es con respecto al VIH la transmisión madre-hijo? O sea, ¿es mayor la incidencia en sífilis o de qué dependería, por ejemplo? Bueno, la transmisión vertical depende de varios factores. Una es al momento del embarazo, en qué momento tiene la madre la infección por sífilis. Es decir, si ya tiene una infección, digamos, viejita o si es una infección reciente. Generalmente la transmisión se da en infecciones recientes y el efecto que va a tener durante el embarazo va a ser dependiendo en qué momento del embarazo haya la transmisión vertical. Es decir, si es en los primeros meses del embarazo, puede incluso causar un aborto o la muerte del bebé, una muerte prematura, ¿no? Si se infecta durante los siguientes meses y el bebé logra nacer, bueno, pueden venir otros efectos. La sífilis temprana, que es en los primeros meses posteriores al nacimiento, que se caracteriza por síntomas en los ojos, una rinitis, síntomas mucocutáneos alrededor de la boca, por ejemplo. Y si hablamos de una sífilis tardía que se da en los meses posteriores, incluso al año o a los 2 años, aparecen lesiones en la piel que les conocemos como sifilomas. Hay una deformación maxilofacial, deformación de huesos, los bebés pueden quedar ciegos, sordos, desarrollar anemia, etcétera. Hay muchas complicaciones cuando hay esta infección y es transmitida de manera vertical. Ok, entonces en realidad es un problema como muy grave, ¿no? Que durante el embarazo pues se presente, ¿verdad? Es un alto riesgo pues para el binomio, ¿no? Tanto la mamá como el bebé. Entonces, Efectivamente, es una enfermedad que causa problemas no solo a la mamá, sino también al bebé. muy bien. Y sabe que a lo mejor sería bastante bonito que nos ayudara usted como toda experta. ¿Cuáles son como las características así como concretas que podríamos hablar para diferenciar entre virus y bacterias? A lo Bueno, mejor debió de haberla. No, perdón, debí de haberla preguntado antes, pero ahorita fue como de, creo que sería importante. Sí, esa es una pregunta muy compleja, no es tan fácil de contestar. Los virus, te voy a decir así algo como muy simple. Los virus son partículas, no sabemos si hay un debate entre los científicos si son vivos o no son vivos, si son, dependen, su desarrollo, digámoslo así, dependen de estar dentro de un organismo. Si no están dentro de un organismo, no se pueden replicar, no pueden hacer nada. Necesitan la maquinaria celular ya sea si son virus que infectan plantas, pues de la planta, si son virus que infectan humanos, pues necesitan nuestra maquinaria celular. De hecho, ingresan a las células y se apoderan de la maquinaria celular para replicarse y sobrevivir y después transmitirse a otro individuo, digámoslo así. En cambio, las bacterias no. Las bacterias pueden estar libremente por nuestro cuerpo, son organismos más complejos que los virus y tienen otras características, ¿no? Son más grandes, por ejemplo. eh, y pues sí, no dependen tanto. Sí hay bacterias que dependen del organismo o que están infectando, pero no tan dependientes como los virus. Ok, entonces sería básicamente como el mecanismo, ¿no? Que si dependen o no, a lo mejor de manera muy, muy Muy, simplista, muy si simplista, depende sí. o no de una célula huésped, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, retomando un poco de lo que hace rato usted mencionaba con respecto a adquirir la infección, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo el paciente se da cuenta? Es decir, ¿a cuánto tiempo empieza a sentir o a percibir ciertos signos o síntomas? Y yo creo que una pregunta muy importante es si es curable o no. Ok, vamos por partes entonces. Primero te voy a platicar un poquito de cómo nos damos cuenta o cómo una persona se puede dar cuenta que tiene la infección. Cuando hay una exposición y la bacteria entra, puede pasar hasta 3 semanas para que noten los primeros síntomas. ¿Y en qué va a consistir este? Bueno, aquí hay algo que hay que aclarar. La sífilis puede pasar por 3 etapas, una etapa primaria, secundaria y una tardía.
y te voy a platicar todas. En el caso de la sífilis primaria es cuando se da el primer contacto de la bacteria con el huésped, es decir, cuando ingresa por primera vez a nuestro cuerpo y entonces empieza a generar síntomas. El síntoma principal es un chancro, es una lesión, como una llaga que es no dolorosa y que es única y generalmente solo se desarrolla en el área genital, en el pene o en la vagina, ¿no? En el ano también puede ser. Entonces es una única úlcera no dolorosa. Y bueno, esta úlcera puede desaparecer por sí sola, digamos, el cuerpo tal vez haga, mediante la respuesta inmune, combate la infección y entonces desaparece. Aunque no necesariamente puede ser que esté curado, porque esta bacteria lo que tiene como característica adicional es que puede pasar por un estadio latente, donde no sabemos que está, pero ahí está. Si no se da tratamiento durante esta infección primaria, entonces pasa a un estado de latencia y por diferentes razones la bacteria se puede reactivar, digámoslo así, y entonces genera la etapa 2 de la enfermedad, una sífilis secundaria. Y esta difiere de la anterior porque entonces aparecen estas lesiones a lo largo de todo el cuerpo, principalmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies y aparecen muchas. Son erupciones cutáneas que se pueden presentar en todo el cuerpo. Y de la misma manera como en la infección primaria, en la infección secundaria o en la sífilis secundaria, los síntomas desaparecen después de un tiempo. Y nuevamente, no es que se cure, sino que puede permanecer en estado latente y tiempo después pueden pasar incluso años, que va a depender de diferentes factores, va a desarrollar una sífilis terciaria. Y esta sífilis terciaria ya es más compleja porque entonces ya la bacteria tuvo tiempo de invadir diferentes partes de nuestro cuerpo. Ya no es solo cutánea, sino que ya llega a órganos internos. Y digamos que la expresión más grave de la enfermedad es la neurosífilis. Y se puede desarrollar de tal manera que hasta provoque la muerte. Ahora, en Ok, cuanto a si es, sí, no, perdón, continúe. en cuanto a si es curable o no, afortunadamente sí es curable. Y es curable, digamos que muy fácil. Una inyección de penicilina G-benzatínica es suficiente para curar la sífilis. Una inyección de 1.300.000, no, ay, se me fue el dato de qué concentración de penicilina, perdón. Pero bueno, es digamos que un tratamiento muy sencillo y entre el gremio, digamos acá, los que estudiamos sífilis, decimos pues que la sífilis es una vergüenza para la salud pública, porque siendo fácilmente detectable y fácilmente tratable, es una infección que no debería de existir, es más, ya debería de haber sido erradicada. En el periodo pre-antibióticos, en el periodo pre-penicilina, pues sí, no había tratamiento y era muy complicado. Pero una vez que apareció la penicilina y siendo esta bacteria tan sensible y que además no ha generado resistencia a este antibiótico como muchas otras bacterias y conocemos el problema que representa ahora la resistencia antimicrobiana, en el caso de la sífilis no, aunque ya han aparecido algunas cepas resistentes a otros antibióticos. Si bien la penicilina es la primera línea de tratamiento, hay otras como la doxiciclina para las personas que son alérgicas o la eritromicina también se utiliza. El mal uso de los antibióticos ha llevado a la aparición de cepas de Treponema pallidum resistentes. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en cómo se debe dar el tratamiento. Ok, Adicional, perdón, perdona no, Sara, está bien. adicional, una vez que se da el tratamiento, es muy importante también hacer un seguimiento para saber si realmente la persona se curó o no. Entonces, se da el tratamiento y luego se cita a la persona a los 6 meses, al año, para ver si efectivamente está curada o no.
Ok, fíjese que llamó muchísimo la atención digamos que la frase que usted mencionó, decía, es una, como dijo, es una, ¿cómo dijo? Vergüenza, ¿Vergüenza? ¿no? Vergüenza para la salud pública. Fíjese que esto fue muy interesante para mí, porque en realidad creo que ese término también le vendría bastante bien a la tuberculosis, ¿no? Fíjese, nosotros estamos acá en Tijuana y en realidad es impresionante la cantidad de tuberculosis que existe en este lugar, ¿no? Está muy por encima de la media nacional y como usted mencionaba con la sífilis también es prevenible. Entonces, esa frase, digamos que me fue muy impactante porque considero que no solo la sífilis sería una vergüenza, sino también la misma tuberculosis, ¿no? Y la tuberculosis es extremadamente peligrosa, también mata a muchísimas personas y lo que realmente impacta es que es totalmente prevenible, ¿no? O sea, no tendría por qué estar pasando eso, no tendría por qué morir gente con esa infección. Así es, y lamentablemente no solo pasa con tuberculosis y sífilis. Digo, la salud pública es un campo muy complejo y que se tiene que abordar de diferentes formas, ¿no? El tratar de erradicar una enfermedad no está fácil, porque no es solo lo que hacemos como médicos o como expertos o como científicos, sino también las personas, ¿no? Cómo contribuye cada uno de nosotros para podernos cuidar, para poder prevenir, para responder a los que desde un lado están haciendo los investigadores, los científicos, los médicos, y la población en general cómo responde también a ello, ¿no? El uso de los antibióticos, el mal uso de los antibióticos es un problema muy grave y que deberíamos de estar considerando. Claro, sí, y efectivamente no solo en ese tipo de infecciones, en realidad cualquier otro tipo de infección, ¿no? Esto de Así los es. superbacterias es una cosa, evolutivamente hablando, es una cosa maravillosa, pero desgraciadamente es altamente letal, ¿no? Para nosotros humanos que podemos padecer algún tipo de estas infecciones, y por ejemplo tuberculosis sí hay resistente, y es complicadísimo, ¿no? Poder salir de eso. Muy bien, entonces continuando con esta pregunta. Am, no sé si usted de alguna manera le ha tocado estar como en contacto con personas que se hayan acercado a usted o que usted haya visto. ¿Y cómo ha visto este contexto psicológico que puede afectar al paciente? Porque sabemos que la parte fisiológica, ¿no? La parte biológica, pues no juega sola, ¿no? O sea, es un individuo, es un humano que está en un contexto también psicológico, ¿no? Entonces, yo sé que esta no es su área, pero usted como que ha visto en ese punto de los pacientes. Mira, hablando de las infecciones de transmisión sexual, cuando te dicen tienes una infección de transmisión sexual, pues al igual que otras infecciones, tiene un impacto en ti, ¿no? Y dices, chin, ¿qué me va a pasar? ¿O qué implica? Y en el caso específico de las transmisiones de las infecciones de transmisión sexual, pues una de las cosas que impacta mucho es la estigmatización que todavía hay con respecto a estas, ¿no? Entonces, algo que a mí me gustaría decir y transmitir a los que nos escuchan es que todos estamos en riesgo de tener una infección de transmisión sexual. Teniendo relaciones sexuales, o sea, cualquiera puede adquirir una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, para como dejar de estigmatizar y dejar de pensar que solo cierto tipo de personas o cierto grupo de personas son los que van a presentarlas, no, cualquiera de nosotros está en riesgo de adquirirlas. Y pues sí, cuando te dicen tienes una infección de transmisión sexual, pues pueden venir diferentes expresiones, diferentes reacciones y entonces ahí puede generar ansiedad, puede generar un estado de ánimo de tipo depresión o si ya sabes que la tienes, pensar en relacionarte con otras personas, pues entonces se empieza como a limitar, tú misma pones limitaciones o te causa una baja autoestima. Y entonces vienen problemas sociales, justo lo que te decía, de autoestigmatización y estigmatización por los que te rodean. Realmente cuando una persona es, ¿cómo se dice?
comunicada de que tiene una infección, pues debería de, junto con la comunicación, venir un apoyo psicológico para evitar este tipo de problemas. Yo no llevo la práctica clínica, sin embargo, sí hago investigación y nos hemos acercado a diferentes grupos poblacionales como adolescentes embarazadas o como migrantes o como hombres que viven con VIH, hombres que tienen sexo con hombres. Y la verdad es que en todos el impacto de decirles tienes una infección de transmisión sexual, pues tiene que apoyarse porque en cada uno genera un impacto diferente. Claro, sí, eso, pues es muy importante, ¿no? Luego, a veces la parte psicológica juega de manera muy importante también por el proceso de apego al tratamiento, de la misma, proceso de paso, ¿no? De historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues sí, consideramos esto también muy importante. Y no sé si nos podría hacer un poquito más amplia la información en cuanto al diagnóstico. Es decir, ya usted mencionó algunas cosas de que se pueden observar, etcétera, pero una vez que una persona que ya tiene esta sospecha, ¿qué esperaría que le pudiese realizar su médico tratante, ¿no? ¿Qué pruebas, qué se hace, qué se busca? Mira, el diagnóstico generalmente se hace clínico, ¿no? Algo muy importante y algo que hay que recalcar y conocer es que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual pasan asintomáticas. No siempre vemos ese chancro que ya te describí, no siempre vemos esas ulceraciones. Entonces, podemos tener la infección y no darnos cuenta. Y la única manera de darnos cuenta es a través de exámenes de laboratorio. Cuando tienes una lesión y vas al médico, pues el médico tiene que examinar esa lesión, quizá tome una muestra de la lesión para realizar pruebas, aunque eso casi nunca se hace. Normalmente es a través de una muestra sanguínea, pero si tiene la lesión y con las características que ya te mencioné, que es indolora y que es ulcerativa y que es única, entonces el médico ya podría sospechar que es sífilis. Y para confirmar se tendría que hacer una muestra sanguínea o te digo, extraer cultivo de la lesión para poder confirmarla. Eh, si no tienes la lesión, pero sospechas que podrías haber tenido una relación de riesgo o tu pareja te dice, sabes que salí con sífilis, entonces tú lo más responsable sería que uno se hiciera la prueba para saber si también la tiene. Y hay pruebas rápidas que hacen, que son tiritas y que con una gota de sangre te pueden decir tienes sífilis y luego se tiene que confirmar en laboratorio y hacer otras pruebas para que te digan si es una sífilis que estuviste expuesta hace mucho y no te diste cuenta y solo quedaron ahí los anticuerpos, o es una sífilis que en ese momento está activa, ¿no? Es una sífilis tal vez reciente y entonces mediante estas pruebas se podría determinar. Ajá, muy bien. Y, por ejemplo, un poco con respecto a mortalidad, si pudiésemos hacer más o menos una comparativa entre VIH y sífilis, ¿cuál de las dos es la que tiene mayor índice de mortalidad? Ah, ahí sí me la pones difícil. Realmente no tengo datos de mortalidad, sí tengo Sí, datos de incidencia y de prevalencia. La prevalencia de sífilis es baja y como te digo, es una enfermedad que se trata muy fácil. La mortalidad realmente también yo creo que es muy baja. Y también ahí hay datos subreportados porque por ejemplo, en el caso de la sífilis congénita, cuando hay un aborto o hay una muerte neonatal, no se busca sífilis, no se diagnostica. O sea, ya tuviste un aborto, bueno, pues quién sabe por qué, y no se busca la causa. Entonces, no hay como muchas cifras que te pudieran decir cuál es la tasa de sífilis causando muerte neonatal. Y sífilis terciaria, que es como la más grave, casi ya no se presenta actualmente por lo mismo, porque a veces tienes la infección, tal vez esté ahí latente, pero estás tomando antibióticos por una gripa, por una infección urinaria, por una diarrea, por otras razones y tomas antibiótico y igual ahí le pegas a la bacteria.
¿no? Entonces, como que alcanzar la sífilis terciaria actualmente es muy complicado, aunque déjame decirte que hay personas que son susceptibles, que son más susceptibles y sí desarrollan sífilis secundarias y terciarias, que son las personas que viven con VIH. Las personas que viven con VIH por presentar un sistema inmune disminuido, pues son más susceptibles a que generen esto. Y de hecho, la sífilis en estas personas no se desarrolla en estos 3 cuadros clásicos que te mencioné. Incluso en algunos casos, desde la primera infección pueden presentar las lesiones en todo el cuerpo y avanzar a estadios más rápido que en una persona que no vive con VIH. Claro, entonces, digamos, si hablamos de un sistema inmune sano, ¿no? Una persona que aparentemente no tiene alguna otra infección, sería como sencillo erradicar, ¿no? Sin embargo, aquellas personas que tienen ya una coinfección, hablando como usted mencionaba, VIH, que pega sobre todo el sistema inmune, ¿no? Así es. Alta importancia, entonces es cuando tenemos un problema un poco más grave, ¿verdad? Cierto. Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Para nosotros, Lau Tijuana, fue un placer tenerla. Y no sé si usted quisiese agregar algo a la entrevista. No, pues nada, yo agradecerles y dejar ese mensaje justamente que, pues no, no nos confiemos, hay mecanismos para tratarla y mecanismos de prevención, ¿no? Lo importante es conocer los riesgos. Entre los factores que existen para adquirir las infecciones de transmisión sexual, pues es las exposiciones. ¿Cuántas veces te expones a adquirirlas, no? Si sabemos que la vía de contacto es la relación sexual, pues entonces entre más relaciones sexuales tengamos, más exposiciones, más probabilidad de adquirirlas. Con esto no quiero decir que no tengamos relaciones sexuales, sino más bien que nos protejamos a la hora de tenerlas, que busquemos que sean relaciones, por decirlo de alguna manera, sanas, sin querer decir nada, sino cuidarnos, ¿no? Si usamos el condón, nos vamos a proteger no solo de sífilis, sino de muchas otras infecciones. Y en cuanto a infecciones de transmisión sexual, pues el condón es el mecanismo principal. Hay vacunas solamente para 2 o 3 infecciones de transmisión sexual, que es la hepatitis B y el VPH, ¿no? Serían las únicas 2 vacunas que existen ahorita que se podrían usar, y la otra no nos queda más que usar condón. Y pues si sabemos que el número de parejas sexuales o que relaciones sexuales de riesgo como relaciones anales o de sexo oral generan una mayor probabilidad de adquirir una infección, pues limitar estas, ¿no? Todos debemos de ejercer nuestra sexualidad de acuerdo a nuestros derechos, como nosotros queramos, pero de manera informada y asumiendo que podemos tener riesgos en ellas. Y sería todo. Claro, con responsabilidad, ¿no? Así Ante todo, es. con responsabilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más. Para nosotros, Laud, fue un placer tenerla con nosotros, hablando de esta infección que, como mencionábamos, pues se vuelve importante para aquellas personas que ya tienen VIH y pues en este día que estamos conmemorando, ¿verdad? Pues fue para nosotros importante tenerla. Muchísimas gracias, doctora, y entonces nos vamos, nos vemos. Bye. Hasta luego.